pues, nos permite acercarnos a su presencia, poder alabarle, poder glorificarle. Y el salmista decía: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos o himnos o alabanzas a tu nombre. Entonces nosotros pues decimos lo mismo, ¿verdad? Bueno es alabar al Señor y cantarle alabanzas a su nombre. Bueno, este es el tiempo de meditar en la palabra de Dios, así que eso es lo que vamos a estar haciendo en este tiempo. Voy a compartir con ustedes la segunda parte del mensaje: todas las cosas nos ayudan a ser más como Cristo. Recuerdan que este mensaje lo comenzamos el domingo pasado, o el domingo pasado vimos la primera parte. Esta es la segunda parte de este mensaje. Todas las cosas nos ayudan a ser más como Cristo. Y está basado en los versículos 28 y 29 de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28 y 29, donde la palabra de Dios dice lo siguiente: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Estos versículos son la base de nuestra reflexión, la base de nuestro estudio en esta hora. Lo fue el domingo pasado y lo va a ser ahora. Bueno, el domingo pasado, hermanos, ya definimos el cómo y para qué a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Pero para contextualizar lo que veremos hoy, voy a puntualizar algunas ideas del mensaje pasado. Así que el versículo 28 comienza diciendo: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Perdón. Hemos escuchado muchas veces usar la frase: todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es para aconsejar a familiares o a amigos y otras personas que están pasando por adversidades y o circunstancias problemáticas. Y tal vez hasta nosotros lo hemos usado de esta manera. Sin embargo, hermanos, de manera indiscriminada, muchos aplican esa frase a todas las personas en general. Aplicar de manera indiscriminada a todas las personas esa frase: todas las cosas nos ayudan a bien, bíblicamente incurrimos en un error. La razón radica en que se saca esa frase fuera de su contexto, fuera del contexto de la misma oración a la que pertenece, pero también se le saca fuera del contexto cercano, esto es, a los versículos que siguen y a los versículos anteriores, o a todo el capítulo. Y asimismo, pues, se le saca de contexto el contexto remoto, que es pues todo el Nuevo Testamento y aún la Biblia. Así que no es correcto aplicar de manera indiscriminada a todas las personas o decirle a todas las personas: todas las cosas
nos ayudan a bien. ¿Por qué es esto así? Si usamos el contexto de esa frase o pensamiento, nos damos cuenta quiénes en verdad todas las cosas les ayudan a bien. Y esto es importante, saber a quiénes van dirigidos estos versículos o estas palabras, a quiénes aplica esta frase, todas las cosas les ayuda para bien, o todas las cosas nos ayudan para bien. Bueno, el versículo 28 lo dice claramente. O sea, no hay que irnos lejos. Allí lo especifica claramente. Primero, dice que es para los que aman a Dios. Para los que aman a Dios. Entonces, alguien que no ame a Dios, no podemos decirle que todas las cosas que le suceden en la vida le van a ayudar para bien. No puede ser esto así. ¿Por qué? Porque no aman a Dios. Entonces, solamente a los que aman a Dios. Ahora, no está diciendo que los que creen en Dios. No está diciendo que los que profesan a Dios. Está diciendo que a los que aman a Dios. Ahora, en el mismo versículo encontramos otra razón que prácticamente pues es redundar o pues volver a decirlo lo mismo en otras palabras. En la última parte de este versículo dice, a los que conforme a su propósito son llamados. Notemos bien, a los que conforme a su propósito son llamados. Nada más. A los que no han sido llamados conforme a su propósito, o los que no están dentro de los propósitos de Dios, o los que no van a cumplir el propósito o los propósitos de Dios, no se les puede aplicar esta frase. Todas las cosas nos ayudan a bien. El versículo 28 es clarísimo. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si tú ya eres salvo, tú ya eres salva, entonces estás dentro de este propósito. Has sido llamado, llamada para este propósito. Los que somos salvos en Cristo Jesús, por su gracia, estamos dentro de este llamamiento y dentro de estos propósitos. Pero esto no queda allí. Esto no queda allí, porque continúa en el versículo 29. Y ese versículo nos enseña que en el pensamiento del apóstol Pablo había dos razones, que son dos propósitos por las cuales todas las cosas nos ayudan a bien. Esto es, a los que amamos a Dios y que conforme a su propósito hemos sido llamados a la salvación. Entonces, en el pensamiento de Pablo había dos razones o dos propósitos para los que él dijo que todas las cosas nos ayudan a bien. El primer propósito ya lo vimos el domingo pasado, pero estoy puntualizando algunas cosas. Entonces, el primer propósito es que Dios usa todas las cosas para hacernos conforme a la imagen de Cristo o hacernos como Cristo.
Entonces, el primer propósito es que Dios se ha propuesto hacernos más como Cristo, o hacernos como Cristo, moldear nuestro carácter al carácter de Cristo, o transformar nuestro carácter al carácter de Cristo. Y cuando esto sucede, entonces podemos decir, o podrás decir, como el apóstol Pablo en Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo, que las aflicciones de este tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dice que estaba convencido. Y nosotros tenemos que estar convencidos de esto. Que las aflicciones del tiempo presente, que los sufrimientos del tiempo presente, que las adversidades del tiempo presente o de las circunstancias negativas, problemáticas del tiempo presente, no son comparables con lo que vamos a vivir en el tiempo futuro. No son comparables con el bienestar, una vida de gozo pleno, una vida de paz plena, una vida de amor pleno, una vida de satisfacción plena y muchas otras cosas más que vamos a experimentar y vamos a vivir en la presencia de nuestro Señor, en la presencia de nuestro Dios por toda la eternidad, donde ya no hay más dolor, no hay más tristeza, no hay más pecado, no hay más cosas de este mundo, sino solamente lo que Él tiene preparado para cada uno de nosotros. Entonces podemos decir ahora, o debemos decir ahora, estoy convencido que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Si tú amas a Dios, es mejor que en lugar de mirarte como víctima de las circunstancias, en lugar de mirarte como víctima de las adversidades, en lugar de mirarte como víctima de cualquier otra cosa que te cause dolor, tristeza, sufrimiento, aunque por breve tiempo y temporal, en lugar de mirarte como víctima, en lugar de quejarte, debes darle gloria a Dios, debes gozarte en el Señor, debes alabar al Señor por eso, porque todo eso son instrumentos de Dios para transformar tu carácter, para moldear tu carácter, para hacerte más como Cristo, para que aprendas a amar como Dios ama, o aprendamos a amar como Dios ama, para que experimentemos la paz de Dios, la paz de Cristo, para que experimentemos pues todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, el gozo del Señor, con el cual puesto delante de Él, sufrió la cruz, dice la palabra de Dios. Y de esa manera, pues también vamos a aprender a ser mansos y a vivir en mansedumbre. Y vamos a aprender a ser templados. Vamos a aprender la templanza. Vamos a aprender a tener dominio propio de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestra conducta, de esa naturaleza carnal que todavía está molestando a todos. Vamos a tener control por la gracia de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo que mora en nosotros. Eso es lo que Dios quiere estar haciendo en nosotros. Bien, ahora, ¿para qué quiere hacernos Dios como Cristo? ¿Para qué quiere hacernos a la imagen de Cristo? ¿Para qué quiere que nos parezcamos a Cristo? Si de hecho es una expectativa muy alta y no es tan fácil adquirir esa imagen de Cristo, esa estatura de Cristo,
esa fe de Cristo, ese conocimiento de Cristo. ¿Para qué quiere Dios que estemos trabajando en nuestra vida para lograr, para alcanzar esto? Bueno, allí viene precisamente el segundo propósito, que es mayor que el primero, pero el primero es necesario para el segundo. Entonces, el segundo propósito que encontramos en el versículo 29 es que Dios quiere, tiene planeado y lo va a hacer, es la glorificación de Cristo. La glorificación de Cristo. Y la glorificación de Cristo abarca muchas cosas, pero aquí solamente menciona una parte. Dios, el Padre, está haciéndonos a la imagen de Cristo para glorificarlo a Él. Dice aquí el versículo 29, como el primogénito entre muchos hermanos, como primogénito entre los redimidos. Precisamente el versículo 29 de Romanos 8 dice, para que Él sea, ¿quién? Cristo. Para que Él, Cristo, sea el primogénito entre muchos hermanos. Este propósito quizá no le signifique mucho para algunos o quizá para muchos, pero este propósito es de una trascendencia que es importante que le prestemos atención y dediquemos estudio para poder comprenderlo. No solamente lo que vamos a compartirles en este momento, sino necesita seguir usted leyendo la Biblia, estudiando la palabra de Dios y comprender este propósito. Pongamos entonces mucha atención en estas palabras. Para que Él sea el primogénito. Para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Nosotros podríamos decir, bueno, pues si Él es el primogénito. Pero veamos lo que dice la Biblia, hermanos. En la Biblia, la primogenitura no siempre es para el primer hijo nacido en una familia. En nuestro pensamiento occidental, el primogénito sí es el primer nacido, pero no lo es en el pensamiento bíblico. Muchas veces en la Biblia encontramos que la primogenitura es más bien una posición, no el primero en nacer. Es una posición, y es una posición de honor y más de alto honor. En este sentido, la primogenitura en la Biblia era y es la posición preeminente. El que tenía o el que tiene más privilegios que los otros hijos. Pero no solamente privilegios, sino también el que tiene mayor responsabilidad. El primogénito era el segundo en la autoridad en la familia. En la ausencia presencial del padre, el mayor, o más bien el primogénito de la familia, tenía autoridad, pero también era responsable. Y no estamos hablando de la ausencia por causa de muerte, no, simplemente por causa de estar en otro lugar.
Ese es el sentido bíblico. Así que el primogénito era el segundo en autoridad en la familia. Y cuando el padre fallecía o moría, el primogénito asumía el lugar del padre. Y todos los hermanos o sus hermanos aceptaban esta posición. Aceptaban la posición y aceptaban lo que esto implicaba. Y se sometían. Desde ese momento lo tomaban como el padre. También el primogénito recibía más, ya sea el doble o más del doble de la herencia que los demás. Esto lo encontramos en la Biblia. Seguramente usted ya lo ha leído y si no, bueno, pues les dejo de tarea que investiguen, que busquen dónde está esto en la Biblia. Solamente voy a darles 2 ejemplos o 3 sobre esta idea que la Biblia da al primogénito. Miren lo que dice Éxodo capítulo 4, versículo 22. Éxodo 4, 22. Y dirás a Faraón, Dios le dice a Moisés, y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Aunque Dios estaba hablando del pueblo de Israel, pero precisamente el pueblo de Israel vino de uno de los hijos de Isaac. Isaac, dice la Biblia, que tuvo 2 hijos. El primero en nacer se llamó Esaú. Y el segundo en nacer se llamó Jacob, que después Dios le cambió el nombre por el de Israel, del cual descienden todos los israelitas, las 12 tribus de Israel. A esos Dios se está refiriendo en Éxodo 4:22. Pero miren cómo aplica Dios aquí la primogenitura. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién fue el primero en nacer en la familia de Isaac? Esaú. ¿Que no él era o es entonces el primogénito? Para Dios no. Para Dios el primogénito es Jacob. Y no solamente por el hecho de que Jacob haya comprado la primogenitura de Esaú o que Esaú haya vendido su primogenitura. O sea, detrás de esa decisión de Esaú ya estaban los propósitos de Dios. Y entonces para Dios, Jacob fue el primogénito de Isaac. Pero no solamente de Isaac, sino de Dios también. Otro ejemplo. Jeremías 31:9. Jeremías 31:9. Dice, porque soy a Israel padre, y Efraín es mi primogénito. Noten lo que dice, porque soy a Israel por padre. Dios le llamó a Israel antes su primogénito. Pero Israel o Jacob tuvo hijos. Pero la primogenitura en la familia de Jacob no lo tuvo o no fue para el primer nacido en su familia.
Ni siquiera, probablemente, ni siquiera ninguno de sus hijos. Esa bendición cayó sobre uno de sus nietos, que tampoco era el primero en nacer. ¿Quién dice allí? Efraín. Efraín es mi primogénito. Y ya en la división de la nación de Israel entre la nación del norte y la nación del sur, la nación del norte siempre fue representado por la tribu de Efraín. Se le refiere como a Efraín muchas veces en la Biblia, porque allí dice el versículo 9 de Jeremías 31, y Efraín es mi primogénito, porque Dios a través de sus primogénitos, a través de la historia de los primogénitos humanos que Él eligió, escogió, fue cumpliendo sus planes, fue cumpliendo sus propósitos para llevarlo todo al final con el Señor Jesucristo. Ahora miren lo que dice Colosenses capítulo 1, versículo 18. Colosenses 1, 18. Hablando de Cristo dice, y Él, Cristo, es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. El que es el principio. Y de hecho, la palabra principio aquí no se refiere al inicio de todas las cosas. Tiene otro sentido que no es nuestro estudio. Eso es para otro momento. Pero sigue diciendo, el primogénito de entre los muertos. ¿Quién? Cristo. El primogénito de entre los muertos. ¿Para qué? Para que en todo Él, Cristo, tenga la preeminencia, la preeminencia. El supremo, el grande, el mayor, el que está por encima de todo y de todos, para que Él tenga la preeminencia. No solamente el primer lugar, sino que ese primer lugar está sumamente más alto que todos los demás. Entonces, cuando dice que para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, en Romanos 8:29, significa que Él tenga la preeminencia entre todos nosotros que hemos sido salvos. Él es el primogénito en la familia de Dios. No es el primer nacido, es el primogénito. No tiene nada que ver con el primer nacido, con ser primogénito. Él es el primogénito en la familia de Dios. Él es quien recibe la mayor gloria. Y podemos pensar que cuando Dios, en el bautismo de Jesús y en la transfiguración, Dios habló diciendo, este es mi Hijo amado. Ese es el Hijo amado, a quien yo amo. Él es mi primogénito. Porque Cristo es la esencia del Padre. Miren lo que dice Filipenses capítulo 2.
Filipenses capítulo 2, sobre la preeminencia de Dios, de Cristo, perdón. Bueno, Cristo es Dios también, o sea, no hay problema, pero para ser más específicos, para la preeminencia de Cristo, versículo 9 de Filipenses 2. Por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. El Padre exaltó a Cristo hasta lo sumo. Dice, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble, no unas cuantas, no miles, sino, dice allí, toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Esto es maravilloso. Esto es grandioso. Pensar, imaginar esto respecto a Cristo. Recibió un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. Y no solo eso, versículo 11, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hay muchas rodillas que en este tiempo no se quieren doblar ante Cristo. Hay muchas rodillas que no se doblaron ante Cristo, rodillas de personas que ya no están en ese mundo, que hace miles de años murieron y no se doblaron ante Cristo. Dije miles porque Cristo es eterno, Él ha existido desde siempre. Y hay rodillas que no se van a doblar en el tiempo futuro, hablando en la tierra. Pero viene un día, el día del Señor, el día en el que Cristo va a ser glorificado ante toda la raza humana, y no solamente la raza humana, sino los ángeles. Ante los ángeles va a ser glorificado también. Y en ese día, toda rodilla se va a doblar ante Jesucristo. Todas esas rodillas que no quisieron doblarse, ese día, se van a doblar. Ese día todas las personas van a estar de rodillas ante Cristo. Y lo van a hacer voluntariamente. Porque habrán reconocido quién era, quién es Jesucristo, quién será en ese momento Jesucristo. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Lamentablemente, no todos van a pasar la eternidad al lado del Señor Jesucristo, al lado del Padre en los cielos. Sin embargo, todos un día van a doblar sus rodillas. Y toda lengua que ahora no quiere confesar que Jesucristo es el Señor, que ahora no quiere confesar que Jesucristo es Dios, que ahora no quiere confesar que Jesucristo es el Salvador, que ahora no quiere confesar que Jesucristo es el Señor, un día lo van a hacer. Van a confesar a Jesús, van a declarar a Jesús como el Señor de señores, van a reconocer que Él siempre ha estado por encima de todo y de todos. Y miren cómo termina diciendo este versículo 11. La glorificación de Cristo es
la gloria de Dios también. Dice, para gloria de Dios Padre. Y esto nos lleva a un punto final respecto a todo lo que tiene que ver con la creación, a todo lo que tiene que ver con la raza humana, a todo lo que tiene que ver con la obra salvadora de Dios. El punto final es la glorificación del Padre. Dios el Padre ha hecho todo y está haciendo todo, absolutamente todo, para su gloria, para glorificarse a sí mismo. Aunque esto pueda sonar para muchos egoísta, pero Él es el eterno. Antes que Él no hubo nadie. Después, o no hay nadie más después, porque Él es eterno. No hay nadie más por encima de Él. Y entonces Él tiene todo el derecho de hacer todo para su gloria, para glorificarse, para ensalzarse. Y aunque nosotros no lo entendamos y lo veamos como orgullo, como soberbia, pero lo vemos así, lo pensamos así, porque esa es nuestra naturaleza caída. Pero en realidad no es así. Porque cada uno de nosotros puede gloriarse de su trabajo, puede gloriarse de algunas cosas que hace, y está bien hasta cierto punto. Y hay que hacerlo, hay que estar satisfechos, hay que estar contentos con lo que uno hace. Y al estar contento con lo que uno hace, ya se está uno alabando y glorificando a sí mismo, porque pues está satisfecho. Sin embargo, con respecto a Dios es mucho mayor eso todavía. Pero ese es el punto final, para gloria de Dios Padre. Por lo tanto, nosotros, hablando de Cristo como el primogénito, nosotros aceptamos su autoridad y nos sometemos a Él, a Cristo, y le damos el honor y le damos la gloria, porque Él es el primogénito. Así que, aunque la Biblia dice que Él es el primogénito entre muchos hermanos, de los cuales nosotros somos algunos, no somos iguales a Él. No somos iguales a Él. Aunque Dios quiere hacernos como Cristo, no somos iguales a Él. Él es mayor, Él es superior a todos nosotros. Así es, hermanos. Así es. Si cuesta trabajo para algunos o para muchos entenderlo, comprenderlo y aceptar que esto es así, pues que el Señor lo ayude, que el Espíritu Santo le dé más sabiduría y entendimiento y que se ponga a estudiar más las Escrituras para que pueda ver lo que las Escrituras enseñan respecto a este asunto. No nada más es asunto de leer y tratar de entender de acuerdo a nuestro contexto, a nuestro tiempo. No, tenemos que leer y estudiar las Escrituras y ver cuál es la idea que prevalecía en el tiempo en el que se escribió y cuál es el propósito de quien escribió estas palabras, por qué lo estaba diciendo, para qué lo estaba diciendo, etcétera, etcétera. Hay que ponernos a leer y a estudiar las Escrituras más de lo que lo hemos hecho. Nadie va a poder hacer lo suficiente para el estudio de la palabra de Dios. Siempre vamos a necesitar más, más y más. La pregunta es, ¿cuántos hemos comprendido? No lo que yo dije, lo que dice la palabra. ¿Cuánto hemos comprendido? ¿Cuántos hemos entendido? Porque la Biblia dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Podemos comprender lo que la Biblia dice.
¿Qué es o cuál es el propósito de Dios al hacernos más como Cristo? Podemos comprender lo que significa que Cristo sea el primogénito entre muchos hermanos. Si lo hemos comprendido, si lo entendemos, primero, gloria a Dios, hermanos. Pero ahora tenemos mayor responsabilidad. Porque si Cristo es nuestro primogénito, que lo es, ahora tenemos mayor responsabilidad de someternos a su posición, a su autoridad. Debemos someternos a su señorío y debemos ser obedientes a sus enseñanzas, a sus mandatos. Y debe crecer en nosotros el anhelo, el deseo de que Él siga siendo exaltado, siga siendo alabado, ahora y por toda la eternidad. Y eso implica que nosotros necesitamos seguir dando a conocer su nombre más de lo que lo hemos hecho hasta ahora. Significa que, entendiendo esto, necesitamos seguir santificándonos más de lo que lo hemos hecho ahora. Significa que debemos seguir luchando más contra los deseos de la carne que lo que hemos hecho hasta ahora y vencer, porque en Cristo somos más que vencedores, más que vencedores. Dice Romanos capítulo 8 en los versículos más adelante de los que estamos viendo ahora. Y esa es otra frase que se usa a veces mal, pero no es nuestro tema ahora. Así que tenemos mayor responsabilidad. Ahora, ¿qué va a hacer usted? ¿Qué vas a hacer tú? ¿Qué voy a hacer yo? Tenemos que tomar decisiones y tenemos que tomar acciones y no tenemos que esperar que pase más tiempo. Es ahora y comenzar a hacer lo que no hemos hecho, lo que hemos dejado de hacer o lo que hay que hacer. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Seguir igual? ¿Seguir peor? ¿O seguir mejor? Deseo que decidas que seas mejor, no para tu gloria, sino para la gloria de Cristo y la gloria del Padre. Que el Señor siga bendiciendo nuestra vida. Y entonces, ahora vas a entender por qué dice que todas las cosas te ayudan a bien. Sigue trabajando, o permite que el Espíritu Santo siga trabajando en tu vida para moldear tu carácter al carácter de Cristo. ¿Y cómo entendemos el carácter de Cristo? Un resumen es el fruto del Espíritu: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y dice la palabra de Dios: contra tales cosas no hay ley. Contra tales cosas no hay ley. Porque Cristo, con este carácter, guardó toda la ley, pero estuvo por encima de la ley. O sea, no tuvo que hacerlo porque no necesitó de una ley que le dijera: haz esto, haz aquello, haz lo otro, no hagas esto, no hagas. No, el simple hecho de vivir su vida, la ley estuvo cumplida. Y Dios quiere que nosotros remontemos esto a la ley, que vayamos
por encima de. De hecho, Él posicionalmente ya nos puso sobre la ley, sobre todo mandamiento. Sin embargo, en la práctica necesitamos guardarlos, practicarlos, vivirlos para nuestro bien, para gloria de Cristo y para gloria del Padre. Que el Señor nos bendiga a todos y vamos a orar. Padre, bendito seas, porque tú eres el Eterno y fuera de ti no hay Dios, no hay más Dios. Y todos aquellos que pretendan ser dioses, o todos los dioses que los hombres han creado para sí mismos, no son dioses. Solo tú eres Dios. A ti la honra, la gloria y la alabanza. Bendito seas, Cristo, porque tú eres el primogénito entre muchos hermanos que has redimido y seguirás redimiendo. A ti la honra, la gloria y la alabanza por siempre, porque nadie más es digno de todo esto. Solamente tú, el Cordero, el inmolado, pero que dio su vida y resucitó para que tenga la preeminencia entre los muertos y en todo y en todos. A ti la honra y la gloria, Jesús. Gracias, Espíritu Santo, que moras en nosotros y que nos das esta palabra y nos iluminas para ir comprendiendo poco a poco todo este alimento espiritual que solamente tú nos puedes dar. Y no hay más alimento exquisito que tu palabra. No hay cosa más dulce que tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Pido bendición para todos los que en este momento, Señor, están necesitando de tu ayuda, porque están sufriendo y están pasando dolores por la pérdida o el fallecimiento de algún familiar, por este virus nuevo, pero también aquellos que han fallecido por otras enfermedades. Pido que traigas consuelo, Señor, que traigas paz, que traigas tranquilidad a su corazón, contentamiento, consuelo. Que ellos sientan, Señor, tu mano sobre ellos, que se sientan abrazados por ti, Señor, y que aquellos que han rehusado confesar a Jesús como Señor y Salvador, reflexionen y tomen nuevas decisiones, que se den cuenta que necesitan a Cristo en su vida. Aquellos que no han querido doblar sus rodillas, Señor, por creencias falsas, por orgullo, por soberbia, pero que ahora están en dolor y tristeza, puedan reflexionar y puedan darse cuenta
que son tan frágiles, que te necesitan. Y muéstrales que ahí estás para recibir a todos aquellos que vengan a ti, aquellos a quienes tú estás llamando. Por favor, Señor, por favor, bendición para todos mis hermanos, te pido, Señor, que sigas guardándonos en estos tiempos de resguardo en la casa, en estos tiempos de contingencia sanitaria, y que tú bendigas a todos conforme a la necesidad que cada uno necesita en estos momentos. A ti la honra y la gloria y la alabanza por siempre, en el nombre de Jesús. Amén, Señor.